Amigos de Ojo con Eso Televisión, les habla José Antonio Lares. Estoy en contacto en este momento con Adriana Vigilanza, experta en derechos humanos. Ha estado involucrado en todos los casos que Venezuela ha promovido a nivel internacional. Conoce al dedillo la situación que ocurre en la Corte Penal Internacional y, por supuesto, el último pronunciamiento, Adriana, yo requiero que lo evaluemos en frío, porque hay quienes dicen que abre muchas posibilidades de que esto definitivamente termine, pero hay otros que dicen que simple y llanamente es una fase más que puede durar hasta 3 o 4 años. Yo no sé cómo lo ves tú. Y bueno, en efecto, buenos días, José Antonio, encantada de estar contigo otra vez. Bueno, sí, Igualmente. uno de los problemas que tenemos los abogados con la justicia penal internacional, en términos generales, casi que con la justicia en todas partes, es que es muy lenta. Es un problema grave. Y en el caso de la Corte Penal Internacional, siguiendo el precedente del que recordamos que es el único caso hasta donde yo sé, de presidentes en funciones condenado por la Corte, ya condenado por la Corte Penal Internacional de La Haya, bueno, ese proceso tardó muchísimos años, que es Omar al-Bashir de Sudán. Por cierto que a este Ahora es señor cuando lo van a entregar. ahora es cuando lo van a entregar y tienen desde el 2019 que fue derrocado, porque si no lo derrocan, tampoco hay posibilidad alguna de que venga nadie a buscarlos adentro y tomarlos por la fuerza, como se hace con los delincuentes comunes. Eso no lo ha hecho nunca la comunidad internacional. Entonces, en el caso de Maduro, si llegase a ser condenado, que lo que va a pasar ahora obviamente sigue siendo buena noticia, porque por lo menos ya se cerró la fase en donde dicen que efectivamente las investigaciones de la Fiscalía, de la Corte Penal, dice que hay razones para abrir una averiguación. Abrir una averiguación, por eso te digo, no está en condición de reo en el ámbito de reo todavía. Todavía ni siquiera está en condición de reo y según me explican mis amigos que están aún más involucrados en todo este tema, porque son abogados penalistas, la doctora Teresa Malavé, el doctor Omar Moratosta, lo que se inicia ahora es una etapa en donde van a investigar si todas estas actuaciones que se denunciaron y están en los informes son un patrón que está haciendo el régimen, en este caso de Nicolás Maduro, ¿no? Si constituyen una conducta que se puede determinar que es un patrón. Mis colegas dicen que efectivamente eso está muy bien determinado en todos los informes que han entregado todas las ONGs venezolanas y creo que también de algunas otras partes del mundo. Inclusive Y hay un informe de un representante de la Comisión Europea que detalla uno a uno el tipo de delitos que se cometieron y el tipo de abusos. sí, que es muy duro para uno leerlos y, por ejemplo, el último que yo leí creo que fue justamente ese del 2019 de la Comisión de Expertos Independientes que nombró Michelle Bachelet y aquello es durísimo porque, bueno, las torturas, las cosas de verdaderamente depravadas que han hecho en Venezuela contra las personas y ahora un patrón, algo que se convirtió ya también en patrón y que denuncian mucho las ONG, es que cuando no se consigue al supuesto criminal para el régimen, porque a todo adversario político le indican que es un terrorista o que quiere o que ha violado a una mujer, cualquier cantidad de delitos comunes que no son ciertos. Entonces, como no los consiguen porque la persona se va al exilio, lo que sea, entonces atacan a sus familiares. Y hay casos dantescos, entonces ponen presa a una esposa, ponen presa a una hermana, ponen presa a un hijo. Son unas cosas absurdas y no se conforman con eso. Después entonces les quitan todas sus propiedades, los dejan en... Además, sí, Entonces, esto, lejos de haber mejorado, es la evaluación que hacen las ONGs con las que yo he conversado, lejos de haber, porque, oye, ya yo me fui de Venezuela hace unos cuantos años, pero yo permanezco en contacto con todos mis colegas y ellos dicen, no, Adriana, no ha mejorado, ha arreciado, y las torturas siguen y son dantescas, por ejemplo, y por los motivos más futiles. Me estaban contando de un muchacho, un joven, que porque apareció dándole la mano a Leopoldo López en una marcha, en una protesta, en una cosa, pues eso es su único contacto con el ámbito político y está preso. Es un joven humilde que lo que tenía era un puesto de venta en el cementerio, tiene un nombre muy raro y por eso ahora no me puedo acordar de su nombre, y con 2 hijos que tienen parálisis cerebral. ¿Tú crees que hay derecho, José Antonio? O sea, sí, el ese, sufrimiento... ese es el problema. Fíjate que, por ejemplo, estamos en el interín dentro de la posible negociación desde hace ya unos cuantos meses y, sin embargo, en simultáneo te detienen de nuevo, por ejemplo, a este Freddy, ¿no? Sí, perdonen que hice esto que estoy haciendo ahorita, que me está No, no, quedando. no hay problema, eso es así.
Ay, sí, uno se le olvida a veces la tecnología que tiene que estar encima de ella. Oye, sí, ¿qué mensaje da eso? ¿Cuál es vamos a decir, cuál es la estrategia del régimen? La verdad es que es muy difícil de determinar, porque como te digo, en vez de estar comportándose o sea, vamos a poner, dando indicios de que quiere mejorar, De cierta moderación no lo hace. lo que hace es echar para atrás. O sea, una persona que ya estaba supuestamente libre, ahora la vuelven a detener. Entonces, ¿por qué? Porque quiere seguir en la lucha política, equivocada o no, a su manera, lo que tú quieras, pero es un adversario político y entonces otra vez a la cárcel. Entonces, es tan complicado todo, pero en definitiva, es una inmoralidad de parte de la comunidad internacional, y aquí yo sí voy a ser muy dura, que con esta decisión que acaba de tomar la Fiscalía, la Corte Penal Internacional de La Haya, se pretenda ir a un diálogo en México. Porque ya se está, hoy comenzó. ya comenzó, ¿no? Me parece. Sí, exacto. Hoy ya se ve la primera reunión, pero ¿a dónde vamos a llegar con ese supuesto diálogo? ¿Qué me van a decir? Imagínate lo que está enfrentando el planeta entero, que criminales de lesa humanidad, está bien que no está convicto, pero todos sabemos que los crímenes los cometió. El fiscal determinó que hay razones para investigar, que eso significa prácticamente, porque tardó además desde el 2018 hasta ahorita, o sea, porque los mecanismos de lobby internacional son demasiado fuertes. No teníamos grandes expectativas de esa fiscal Bensuda, porque ella fue la fiscal principal de Ocampo, que Ocampo fue detestable con su caso de defensor de derechos humanos, porque todo lo que venía del Foro de Sao Paulo es un tipo pagado por la izquierda, dura, narcotraficante, y no iba jamás a determinar ninguna, ¿sabes? Entorpecieron o retardaron lo más que pudieron esta averiguación. Y que además las resultas de este informe deberían significar, por el contrario, mucha más presión encima del régimen para que termine de decidir si va o no va, porque a mí lo que me sorprende es que Estados Unidos aspira a que Maduro sea sincero en el diálogo aquí en México con la oposición, sincero. Oye, por favor. No, es una burla al pueblo de Venezuela. Los gobiernos del mundo están actuando a espaldas de la gente completamente, y hay que denunciarlos porque lo están haciendo. Están defendiendo sus intereses económicos por encima de la gente, y eso no es tolerable en ninguna parte del mundo, porque eso empieza a fracasar la democracia. Entonces son una casta política privilegiada que siempre se está defendiendo sus intereses. Ellos a ver cómo quedan en este repartidera de dinero, porque para mal de Venezuela, en Venezuela hubo mucho real y hay mucho dinero todavía esparcido por el mundo, y todo hay negocios y hay gente que quiere recuperar capitales, etcétera, etcétera. Y eso lo que hace es ensuciar. Eso es lo que nos tiene sentados en México. Pero fíjate que a mí me sorprende, Adriana, me extraña mucho, por ejemplo, de Duque Corredor, que es un jurista que está a favor de la causa nuestra, se supone, y sin embargo, frente a lo que está ocurriendo en la Corte Penal, dice, bueno, que de todos modos puede contribuir a que el diálogo en México se facilite más en lugar de ser un entorpecimiento. No sé cómo lo ves tú. La única manera en que esto contribuiría, a mi juicio, es que no te puedo ni decir, porque impunidad no va a haber. Una vez que Maduro pierda el poder, él y su séquito, que además tienen, aparte de lo que está diciendo la Corte Penal Internacional, tienen también una orden de captura por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y exactamente. Entonces, lo que sabemos es que Maduro está acorralado, pero eso no lo hace. Al revés, para mí no va a ceder. No quiero decir con esto que no se le tuvo que haber acorralado, porque lo que está mal hecho hay que perseguirlo y ya veremos cómo sale. En el caso, lo malo es que efectivamente la última noticia que encontré, bueno, desde el 2019, cuando el al-Bashir fue derrocado, fue cuando fue a la cárcel. Pero si no lo derrocas, no va a ir a la cárcel. ¿Y cómo vamos entonces a pretender nosotros que este señor que tiene todos estos crímenes encima, será que lo dejamos en libertad? O sea, que la presión ceda, pero para que se quede dentro de Venezuela. Y él decía, es que lo que le están pidiendo en México al régimen es que se entregue. Entrégate. Y yo dudo que el régimen no lo va a hacer. Entonces esto es, ok, otro intento bobalicón de la comunidad internacional bobalicona, ni tan bobalicona, porque entonces lo que le preocupa a uno es que detrás de esto haya muchos intereses económicos. Entonces no se saque que se entrega a Maduro, que es lo que nos interesa a todos los pobladores de Venezuela y toda la diáspora que estamos por todo lado del mundo, sino que ellos logren algunas concesiones económicas. Ve tú a saber qué. Yo no entiendo qué es lo que están buscando, porque como te digo, el régimen no se va a entregar. ¿Cuál es el incentivo para que un criminal que está a punto de ser condenado, así sean de aquí a 8 años, como criminal de lesa humanidad, o sea, perseguible por todos los países que firmaron el Estatuto de Roma, se vaya a entregar?
porque ya queda condenado, ya está a la luz pública, ya los delitos están expuestos, probados. Entonces, ¿qué? ¿La comunidad internacional le va a dar impunidad? Ahí sí. Bueno, pero será para que se quede dentro de Venezuela y no pueda salir nada más. Hasta allí hemos llegado. Pero... que se entregue y se quede dentro de Venezuela. Será lo que estarán buscando en México, que se entregue, porque eso es entregarse, y entonces la entrega, por supuesto, negociarla en términos de no sé qué, de no sé, porque no me imagino a Maduro metido en ¿dónde se va a ir a vivir? En Los Roques, con flores, y se va a quedar tranquilito, y el negocio del narcotraficante, de la cocaína, de los sobrinos de Cilia Flores, ¿a quién se lo van a dar? Entonces ellos no van a participar más nunca. Ese es el punto. Hay una cantidad de delitos muy protuberantes, que no solamente son delitos políticos, ni de lesa humanidad, es que además de eso está inmerso en una cantidad de gangsterismos multinacionales. Es muy complicado de verdad, es muy, es terrible, porque uno no le ve lógica a la situación, ¿no? De eso, de plantear un diálogo, o sea, buscando, vuelvo y te repito, que el régimen se entregue, porque es lo único que puede hacer. Y entonces, ¿cuál es el incentivo que le van a dar a ese régimen? Es lo que los venezolanos desconocemos. Y es necesario saber qué es lo que le están ofreciendo, porque a ver qué podemos esperar nosotros de toda esta situación. En definitiva, seguimos como rehenes, seguimos siendo dejados a un lado, no somos considerados para nada el pueblo como tal en esta toma de decisiones. Estas son élites mundiales decidiendo el futuro de los venezolanos, lamentablemente. Y hay un extraño paralelismo también entre el caso Alep Saad, que es de alguna manera la ficha que Estados Unidos tenía para demostrar fehacientemente cuáles son los delitos en que se incurrió en algunos casos. Y sin embargo, pues todavía quedan 7 días más para saber si este señor lo extraditan. Y en simultáneo, se permite decir ayer pues, que los que vienen a México son pitiyanquis, son aliados pues, del imperio, que definitivamente pues prácticamente dijo están perdiendo su tiempo, y a quien manda a representar al régimen es al hijo de Maduro, que es un imberbe que no tiene conocimiento de nada, que no tiene experiencia diplomática de ningún orden, y la gente está tomando eso como burlesco. Imagínate tú, o sea, Nicolásito, que lo único que sabía era andar, creo que en bares y cosas por el estilo, él va así le estarán, ese es el desprecio más grande que le pueden hacer a ese diálogo. Sí, tú me te refieres que está mandando como representante sí, lo dijo ayer y lo presentó en una cadena nacional. Figúrate tú, eso es demostrar que no tiene ningún interés, porque ese como dices tú, que puede poder proponer qué cosa tan inteligente va a salir de esa cabeza, qué solución maravillosa. Ninguna va a quemar el tiempo, a hacer perder el tiempo a todo el mundo. A nosotros mismos, hablando de esto, pues bueno, uno tiene que hablar, bueno, no hay que más remedio. Tú eres periodista, yo soy abogado, y bueno. Exacto. Tú sabes, tratando de buscarle una coherencia a todo este asunto, pero básicamente es imposible que si sale algo que implique, por ejemplo, ir a unas elecciones en estas circunstancias con un criminal de lesa humanidad en potencia, para no decir que ya está, para nosotros venezolanos está condenado, pero bueno, sigue su proceso. Es lo más dantesco que yo he podido ver en mi vida, o sea, como persona natural, o sea, puedo morir del miedo de que el mundo acepte una barbaridad de ese tamaño. Esto es más grande que una catedral, o sea, la monstruosidad que le estarían imponiendo al pueblo de Venezuela, seguir con ese tipo en unas elecciones. Porque además ya sabemos que no hay ninguna institucionalidad, si lo estamos diciendo, no se persiguen. Los informes de los derechos humanos, y esa es una de las cosas que en esta etapa de averiguación va a entrar a analizar la Corte Penal, es si esos delitos que se denuncian como la tortura, los asesinatos, las desapariciones forzosas y todo eso, no es juzgado dentro de Venezuela. Y no es juzgado, no hay un solo culpable. Si acaso detienen, me estaban recordando mis colegas abogados que en el caso del capitán Acosta Arévalo, están detenidos 2 sargentos. Pero de la cadena de mando, los superiores que dieron la orden, porque eso no lo hacen ellos porque les dio la gana. Eso no está ni siquiera identificado ni juzgado. Pero hay algo más grave, Adriana, es que aquí están matando la multilateralidad de una vez por todas, de manera que la OEA, la ONU y todos esos organismos van a quedar prácticamente descalificados, porque ninguno tiene la facultad en simultáneo de tomar medidas que propendan a la democracia. Por el contrario, se abren más cauces autoritarios en todos lados. América Latina misma está viviendo 5 o 6 casos ya parecidos al de Venezuela. Cierto. Ha sido, desde el punto de vista de las instituciones, no queremos prescindir de ellas, pero la única posibilidad que subsista, en mi criterio, es que mejoren los mecanismos de coerción
porque sin coerción estos criminales no van a salir. Entonces, que si el tratado de asistencia recíproca, lo malo es que van apoderándose de los estados, y como los estados son los miembros de esas instituciones, pues esas instituciones son tan malas como son los gobiernos de los estados. Van a estar entonces a la hora de articular de nuevo las sanciones y las medidas específicas, van a estar cojitrancos porque no van a tener la mayoría absoluta de un hemisferio, por ejemplo, ¿no? Y ahí volvemos al inicio de todo, que es la falta de cabeza y de criterio de la gente. Por el caso de Perú, está votando por una gente de extrema izquierda, aliado de todos. Ajá, ahí tienes a Perú, por ejemplo, claro, que ya. Sí. Pero que al final, yo no digo que no haya habido un fraude, estoy segura que manipularon, pero aún así hubo mucha gente que sigue votando por la izquierda. Y no se dan cuenta que estos son regímenes que ya se han detectado como organizaciones criminales, que pasan por encima de los derechos humanos de cualquiera, que están metidos en narcotráfico. Entonces, si una persona quiere ser gobernada por ese tipo, no podemos hacer nosotros más nada. O sea, los países de América Latina se están poniendo la soga al cuello solitos. Porque nadie votara, y yo me refiero a que nadie, o sea, los papás y la mamá de los señores, más nadie, por esos tipos que están probadamente incursos en delitos y crímenes monstruosos. No entiendo cómo puede una persona pensar que alguien así les puede servir para algo en un gobierno. O sea, que no, pero estructuraron el mecanismo más diabólico, que es someter a la gente con el hambre. Pero aún así, pero después de que te someten, pero Perú no estaba sometido por el hambre, estaban dando bien y salieron corriendo a votar por este loco que seguramente va a hacer lo mismo porque es un aliado de Maduro. Entonces, eso no nos merece ningún respeto, porque nadie que esté aliado a un criminal que está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad puede tener respeto de una persona con dos dedos de frente. Entonces, quiere decir que los pueblos de América Latina necesitan de verdad urgentemente una reprogramación, un análisis de su psicología, porque algo está muy mal para muy que mal. Sí. Muy mal, o sea, que se sigan dejando engañar por populismo, por favor, después de tantos años. O sea, no, entiendo, hay un componente de fraude importante, pero aún así, si la cantidad de gente que vota por ellos fuera muy pequeña, eso no podría probablemente, bueno, ellos hacen lo que sea, pero sería más fácil que las instituciones no se pervirtieran, etcétera, etcétera. Aunque volviendo sobre mis mismas palabras y por la experiencia de Venezuela, ya fuimos mayoría abrumadora contra el régimen y no ganamos ninguna elección, porque justamente lo primero que hacen es cooptar las instituciones. Entonces las instituciones, que es lo que nos pasa en Venezuela ahora, que son las que están encargadas de decirle a un señor en una elección, usted no se vista, que usted no va porque usted perdió, son de ellos. Jamás se lo van a decir, no se lo van a decir los tribunales, no se lo va a decir el Consejo Nacional Electoral, y esa es la trampa que están montando en todos los países de América. Idéntico. Bueno, Diosdado hizo gala en esta semana pasada de la dedocracia, imponiendo candidatos independientemente de que obtengan o no una votación mayoritaria, ¿no? O sea, definitivamente son ellos los que disponen, ponen, quitan y cambian de la manera que les da la gana, de manera que ahí no hay democracia, y nosotros estamos creyendo que en noviembre vamos a ir pues a una elección verdaderamente prístina y oportuna, ¿no? O bien bueno que lo traes a colación, otra demostración más de que no hay ninguna intención de ir a una elección transparente, porque aun cuando la haya, que yo lo que le digo, porque pues el Espíritu Santo se apoderó del Consejo Nacional Electoral y hace todo con transparencia, y los colectivos no actúan, y los militares narcotraficantes no amenazan a nadie. Pero entonces pues viene Diosdado y dice, ¿ustedes creyeron que ganaron? Pues no, aquí quedó. No, exactamente, sí. Porque lo está haciendo a los de ellos, a los del mismo, en las primarias del PSV. ¿Qué pueden esperar los demás? ¿Qué pueden esperar los demás? Entonces, obviamente, quien siga en ese discurso es un sinvergüenza, así lo tenemos que calar, por lo menos que tengan el repudio de los demás venezolanos, que sean identificados con nombre y apellido, y que queden como las malas personas que son crueles y bueno, eso, muy crueles, porque le importa tres pitos el dolor de la humanidad y el dolor de sus hermanos, con tal de ellos arrimarse algún mingo ahí, que después el diablo siempre les pasa factura, porque terminan después bien psiquitrillados por el propio sistema. Así que no entiendo. De todos modos, el diálogo está en marcha, Adriana. Entre comillas, para mí siempre he sentido que va a ser fallido, igual que las oportunidades anteriores. Ya haber transcurrido y cabalgado sobre 8 diálogos anteriores significa que hemos estado perdiendo el tiempo y hemos desmejorando. Yo no creo que aquí en México vayan a encontrar ellos el estadio apropiado, ni de paz, ni de sosiego, ni de entendimiento político, cuando también aquí pues la gente más bien está expectante de que las cosas puedan venírsele a menos. De forma que lo que nos vamos a llevar de México yo creo que va a ser un nuevo fracaso. Así lo siento yo. Yo no sé qué piensas tú, pero la semana que viene tendremos que volver a hablar dependiendo de los resultados.
No, eso es un fracaso, estoy convencida de eso. Y es que fracaso por todos lados, porque fracaso sería también que dijeran, ay, sí, concedió y cedió Maduro y vamos a unas elecciones presidenciales. Eso sería el mayor fracaso de todos. Sí, Entonces, si eso es el fracaso, ¿qué podemos evaluar como exitoso? Exitoso va a ser que no que siga todo como está, porque por lo menos, estamos claros en que elecciones limpias no van a haber y no las va a reconocer la comunidad internacional, que nos costó más de 10 años hacerle entender eso al mundo, porque la propia oposición no se quería dejar convencer de que no podía seguir compitiendo en elecciones no auténticas porque cada vez iba a perder más en vez de ganar. Y a la prueba me remito. Dime todos los que están ahora en el exilio de los políticos nuestros y los que siguen en prisión, como Freddy Guevara. Entonces, de verdad, los admiro porque hayan seguido en la lucha, pero es que es absurdo no haberle hablado al mundo claro y decirle no hay posibilidad de salida no, electoral. y Entonces, el desaliento de la comunidad en general no se ha detenido. Ahí están hablando de que salen casi 5.000 personas diariamente por la frontera de Colombia y por otras fronteras todavía en esta época en que estamos. Entonces la gente no está sintiendo que el diálogo les traiga solución, se están yendo igual. porque bueno, eso es un problema, ya escaló a un nivel tan grande que de verdad yo lo único que veo con la posibilidad de medio ayudar en esto a Estados Unidos por su capacidad económica y de influencia que tiene en el planeta, pero lamentablemente en Estados Unidos hay demasiada gente de izquierda infiltrada y también están haciendo el trabajo de este tipo de cosas de ir para México a negociar, que nada más proponerlo es dantesco. Sí, Dantesco. bueno, el solo hecho de sentarse para mí de verdad que desnaturaliza de alguna manera la intención. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Y es bueno que se sepa. Bueno, entonces yo creo que hemos estado claros hoy porque hasta ahora pues en los preliminares no se vislumbra nada y la semana que viene tendremos algo más concreto y trataré de contactarte de nuevo para analizarlo en detalle. Seguro, que el único que puede intervenir es Dios. Yo por eso le pido a la gente siempre que rece mucho, porque tiene que ocasionar un evento no esperado que desate otro tipo de condiciones. Si ocurriera sería buenísimo, pero no lo veo claro todavía. Exactamente, sí. Sí, Es verdad, digo, casi estamos a nivel de milagro. sí, de milagro. Ok. Ok, Bueno, Adriana, gracias, un Antonio. placer haber conversado contigo. Gracias por tu tiempo. Gracias Una- a ti. Millón. igual. Igual.